Muy buenas noches, queridos y apreciables estudiantes de la Escuela de Comercio, amigos y colegas que van a estar viendo este video en las próximas horas que yo lo pueda subir a YouTube. Este domingo 23 de agosto del año 2020 nos encontramos reunidos esta noche para hablar de un tema sumamente importante, como lo es el narcotráfico y la corrupción en Guatemala. Es un tema que es parte también de la geografía económica, porque nos atañe a los guatemaltecos, a toda Centroamérica y a toda Latinoamérica. Algo que debemos de tener muy en cuenta es que el narcotráfico es un problema regional. Es un problema regional que nos afecta no solo a los guatemaltecos, sino a nivel de istmo centroamericano y latinoamericano. En ocasiones anteriores yo les envié a mis estudiantes dos lecturas muy importantes por medio de un enlace, como lo era eh, Los proveedores del Chapo Guzmán, ¿sí? Y Los vestigios mayas y aviones cargados de cocaína. Estas dos lecturas son parte de un medio muy importante, como lo es el Periódico de Guatemala, un periódico que circula diariamente en las distintas esferas de la opinión pública de Guatemala. Y me pareció muy importante esta lectura porque nos habla de cómo el narcotráfico ha cooptado las estructuras del ámbito judicial. ¿Se acuerdan que yo les hablé de los tres ámbitos del Estado? Judicial, ejecutivo y legislativo. Entonces, esas tres partes que yo expliqué, esas tres partes han sido cooptadas por el narcotráfico. Quiere decir que el narcotráfico hoy en día no es un acto solamente de traficar mercancía de un país a otro, como se mira en las novelas, sino es ya un proceso de lavado de dinero. El dinero que produce el narcotráfico se encuentra ya inmiscuido dentro de las propias finanzas de los estados y de las naciones. Quien desee investigar y quien tenga la curiosidad de saber, se podrá dar cuenta de que la mayoría de estados de Centroamérica y Latinoamérica se ven obligadas por los capos de la droga a abrir sus fronteras y a dejar que pasen los aviones llenos de ¿qué? De drogas y de cocaína. Entonces es importante darnos cuenta de esta situación. ¿Por qué razón? Porque los presidentes, muchos militares de alto rango, como lo dice en la segunda lectura que yo les mandé, están siendo sobornados, ¿sí? Empresarios, políticos, personalidades de la burocracia, que están siendo sobornadas para poder devaluar y para poder realizar grandes transacciones de dinero y trabajar financieramente con los narcotraficantes. Un hecho muy importante que quiero que analicemos y que será importante para nuestra evaluación es cómo en la primera lectura se nota que hay un pacto de narcotraficantes entre México, Guatemala y Honduras. Como ustedes bien lo pudieron haber leído, Joaquín el Chapo Guzmán necesitaba que alguien le transportara la mercadería desde Colombia hasta México. Y la red de narcotráfico está tan corrompida dentro de las arcas de los gobiernos que, como lo leyeron, él mismo sobornó al hermano del presidente, Juan Orlando Hernández de Honduras, para que a cambio de $2 millones le apoyara en su campaña, ¿sí? Entonces el Chapo le dio $2 millones al hermano del presidente y a cambio de esto el narcotraficante iba a apoyar en toda la logística para que el presidente ganara las elecciones. Y a cambio de eso, el presidente de Honduras le iba a abrir todas las fronteras
a Joaquín Guzmán para poder traficar toneladas de cocaína. Y en eso que estaba metido Guatemala, de que los narcotraficantes de los amates tenían la obligación de abrir también parte de Izabal y Petén para que la mercadería pudiera transportarse e ir directamente a México. Entonces es un pacto regional, no es un pacto solamente de personas, de delincuentes y de bandoleros. Es un pacto entre gobiernos, ¿sí? Que trabajan junto con el narcotráfico. Entonces, preguntémonos de esa manera, ¿hasta dónde llega? ¿Qué se pudieron dar cuenta ustedes que, que estaba incluido dentro de toda esa agenda de los narcos? Están incluidos diputados, están incluidos alcaldes, están incluidos eh, incluso personas allegadas al gobierno anterior de Jimmy Morales, ¿sí? Grandes peces gordos, como le dicen, grandes políticos, grandes diputados, grandes empresarios que pactaron para ganar y sacar una ganancia de ese trasiego de drogas. Entonces, ¿cómo puede ser posible que la justicia funcione? ¿Cómo puede funcionar la justicia de esa manera? Cuando la misma justicia está cooptada por las redes criminales. Analicemos y reflexionemos esa parte. Analicemos hasta dónde ha llegado el Estado de Guatemala. Cuando se decide invertir en el ejército, cuando se decide invertir en, en la seguridad militar, en la seguridad policial, y se le quita prestigio, se le quita ayuda, se le quita presupuesto a los hospitales, a las escuelas, a la vivienda. Entonces, ¿para qué se le está dando seguridad? ¿Para qué se compran avionetas? Como ustedes se pudieron dar cuenta en la segunda lectura. Los soldados de menor categoría no podían hacer nada cuando pasaban las avionetas en Petén, porque no son ellos los que tienen, no eran ellos los que tenían todos los instrumentos para capturar a los narcos, a los narcotraficantes. Entonces, ¿de quién vienen las órdenes? ¿Quiénes son las personas en el gobierno que están haciéndose de la vista gorda para que nadie agarre a los narcotraficantes y solo digan que agarraron una o dos avionetas nada más, que agarraron una avioneta con unos cuantos kilos y luego dejaron ir a las personas, dejaron ir, tal vez ahí venía el verdadero narcotraficante y lo dejaron ir porque les convenía? ¿Cómo pueden darse cuenta en la segunda lectura de que apagaban los radares? Los soldados apagaban los radares para que pasaran las avionetas en la noche. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué es lo que sucede con todas las instituciones del gobierno que no son capaces de brindarnos y de colaborar incluso con las instituciones de Estados Unidos para erradicar el trasiego de drogas? A muchos nos puede parecer normal ver esta noticia todos los días, pero les digo, no es normal al invertir y a crear la fachada de que están invirtiendo en seguridad y le están quitando presupuesto nacional a otras entidades del Estado. Entonces, de esa manera funciona la geografía, la economía política, y eso es lo que debemos entender. Funciona regionalmente, se articulan las bandas de corrupción regionalmente, de México, Guatemala, Honduras, Venezuela y Colombia, ¿sí? Entonces, eso es un punto importante que debemos de explicar y debemos entender la cooptación del Estado, de la cual hablaré en el siguiente video. Entonces, ahí nos vemos.